amados, una noche más aquí reunidos, una noche más expectantes de lo que el Eterno va a hacer. Quisiera que en este momento, aún para darle tiempo a los que se puedan estar añadiendo a esta transmisión, a aquellos que todavía tienen que unirse al grupo, quisiera que pudiéramos en este momento tener un tiempo para orar al Señor, un tiempo para presentar nuestras vidas delante de Dios. Muchas cosas fuertes, de verdad están pasando, pero créanme que cada vez que usted y yo podemos conectarnos, cada vez que usted y yo podemos entender que Dios no necesita tenernos uno pegado con el otro físicamente, sino que nos necesita unidos en el espíritu. Cuando nosotros logramos entender eso y entendemos que hay una unción corporativa, que algo poderoso empieza a soltarse en el ambiente, cuando nosotros podemos hacer este tipo de enlaces, máxime cuando entendemos que somos personas sedientas por su palabra, que somos gente que queremos aprender, que somos personas que decimos yo quiero beber de tu fuente, Señor. Yo necesito que tú me cambies las aguas. Yo necesito que tú me quiebres todo molde viejo. Yo necesito que tú, Señor, renueves el odre que yo soy, Señor, para poder recibir un vino nuevo. Y entonces, cuando uno puede comprender este tipo de cosas, la verdad es que uno puede unirse en el Espíritu, darle gracias al Eterno. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor bendito, desde el lugar donde cada uno de nosotros está, hoy podemos proclamar tu nombre. Hoy podemos decir que tú eres bueno, que hasta aquí tú nos has ayudado, que tu misericordia ha sido grande, Señor, para con nosotros. Dios de los cielos, podemos proclamar, podemos testificar que nuestro ayudador has sido tú, que has guardado nuestras vidas, Señor, que nos llenas, Señor, que nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción. Señor, gracias porque no somos los mismos. Gracias, Señor eterno, por cada persona que está en este grupo, Señor, y aún por aquellas, Señor, que van a ser impartidas en su momento, aún por esta palabra que ellos mismos van a transmitir, Señor, que ellos van a compartir. Señor bendito, nos exponemos a tu unción, nos exponemos a tu palabra. Nos exponemos a este tiempo hermoso, Señor. Nos exponemos a tu mover, Señor. Yo te pido que la atmósfera, Señor, en cada hogar empiece a ser permeada, empiece a ser saturada, empiece a ser llenada, Señor, con tus aguas. Padre, tu palabra, Señor, la revelación de tu palabra, sea, Señor, como ríos que vienen y fluyen, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Dios de los cielos, yo te pido que operes una transformación en la vida de cada persona, Señor, que me está oyendo en este momento. Que algo poderoso pase, Señor. No queremos una enseñanza más, Señor, por conocer letra. No queremos simplemente conocimiento. Queremos la transformación a través de una palabra revelada, a través de una palabra que nos cambie desde adentro hacia afuera. Señor, toca lo que el hombre no puede tocar. Llega hasta donde el hombre no puede llegar. Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, opera internamente en cada uno de nosotros, Señor. Revélanos, Señor, tu palabra. Háblanos a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Impártenos, Dios de los cielos. Permítenos, Señor eterno, ser envueltos en tu manto, Señor. Que esta sea una noche, Señor, oh Dios, para glorificar tu nombre. Una noche, Señor, para que caiga lo que tiene que caerse.
una noche, Señor, para que se edifique lo que se tiene que edificar, pero sobre todo, Padre, una noche para hablar el mismo lenguaje, el lenguaje del cielo, el lenguaje del Espíritu, porque tenemos un solo Dios, una misma fe, Señor. Hay un solo bautismo, Señor eterno. Padre, tú eres uno, Dios de los cielos, y necesitamos, Señor, caminar en ese ejad contigo, en esa unidad, bajo ese entendimiento de la revelación de tu palabra, Señor. Te doy gracias, oh Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua, por este día y por cada uno de mis amados hermanos, Señor, que están conmigo compartiendo tu bendita palabra. Gracias, Señor. Bien, amados, yo creo que ha sido de gran bendición para todos el poder entrar a estudiar esta epístola a los Gálatas. Definitivamente, créame que aún para mí ha sido sumamente edificante, porque no se trata de tomar la carta a los Gálatas y empezar a leerla, pero sin entender las cosas y sin poderla conectar con la palabra en sí. Porque todo está ligado, no es una carta aislada, es una carta que Pablo le escribe a los Gálatas, pero con un fundamento, con un cimiento, donde él recuerda aún palabras y cosas que él habla, vienen desde la antigüedad, vienen desde el antiguo pacto, y todo esto él lo va trayendo y lo va trayendo y lo va impartiendo para que los Gálatas sean edificados. Antes de comenzar el capítulo 2, quisiera que le prestáramos atención al verso 23 del capítulo 1. El verso 23 me habla de algo sumamente interesante. Creo que todos hemos escuchado sobre la fe. Todos hemos escuchado sobre la fe. Mas, sin embargo, qué bueno es que le prestemos un poquito de atención a esto para entenderlo desde una perspectiva mayor. El verso 23 del capítulo 1 de Gálatas dice de la siguiente manera: pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía. Y se está refiriendo a Pablo, porque eso era lo que la gente hablaba de él. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice, ahora predica la fe. Vea que usó el término fe. No dice ahora predica el reino como nosotros, o ahora predica el evangelio. Dice ahora predica la fe. Y si nosotros nos acordamos de que el evangelio es la palabra que permanece para siempre, que el evangelio de Dios verdaderamente contiene la Torá, contiene una palabra, vamos a entender que cuando ellos se estaban refiriendo a aquel que ahora predica la fe, está hablando de lo mismo, está hablando de alguien que por predicar la palabra y predicar la palabra vino la fe también. Porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, si nosotros entramos un poquito más a ver qué es fe, normalmente pensamos o tenemos muy claros los conceptos desde la perspectiva griega. Pero en realidad yo no me quiero enfocar en la perspectiva griega, sino que quiero irme al enfoque desde la perspectiva hebrea. ¿Qué es la fe? Tiene que ver con este concepto de emuná, que ciertamente sí, es una fe obediente, habla de obediencia, pero también tiene que ver con ser disciplinados, tiene que ver con ser adiestrados, tiene que ver con ser entrenados. Por eso también la Escritura dice que Yeshua, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, el entrenamiento
la disciplina, el adiestramiento, el estar constantemente oyendo algo, haciendo algo, eso va produciendo en nosotros una fe. Muchas personas dicen, es que mi fe es muy pequeña, o es que yo no tengo fe. Pero la palabra dice que todos tenemos una medida de fe. Y aquí es donde a mí me hace gracia cuando podemos entender esto, porque en realidad, si viéramos que la fe viene por el oír, que la forma de desarrollar una fe realmente, y de que tú digas, yo soy alguien de fe, es que tú realmente seas alguien expuesto a la palabra de Dios. Por eso es que hoy tenemos las iglesias tan debilitadas en cuanto a la fe. Por eso hoy hay tantas personas que simplemente dicen, es que yo no puedo creer como usted cree. Porque en realidad no han experimentado el tipo de fe o a qué se está refiriendo el Señor y lo que produce la palabra. Porque la palabra es la esencia, es la sustancia del Padre. Y cuando tú estás expuesto a esa esencia, tu ADN, tu ser interno va a ser cambiado y vas a empezar aún a pensar de una manera muy diferente, porque se te metió la palabra, se te metió la sustancia de Dios. Ahora tú vives por lo que crees y actúas de acuerdo a lo que crees. Y esta frase es fuerte. Tú actúas por lo que crees. O sea, todo tu accionar está dependiendo de tu sistema de creencias. Y aquí es donde más de uno entrará en conflicto. Y es interesante que usted y yo hoy nos preguntemos, ¿qué sustenta nuestra fe? ¿Cuál es realmente nuestro sistema de creencias? ¿En quién hemos creído? ¿O en qué hemos creído? Porque si nosotros realmente creyéramos a su palabra, no tendríamos tantas crisis de fe como muchas veces nosotros tenemos hoy en día. Entonces, es creer que algo es verdad y es fiel. Y algo importantísimo, cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, ¿sabes? Y cuando tú tienes fe, la fe te pone a ver lo que Dios ve. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué estás viendo? Entonces, Pablo predicaba la fe, predicaba lo que Dios estaba viendo, lo que él había logrado ver, por eso escamas se cayeron de sus ojos. ¿Cuántas escamas de incredulidad van a tener que caerse para que tú veas como Dios ve? ¿Cuántas cosas tendrán que pasar en tu vida para que realmente empieces a caminar? Y como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Todas estas porciones de la palabra cobran vida cuando nosotros logramos entender este tipo de cosas. Hablar de fe separado de Hebreos 11 es muy difícil, porque precisamente cuando escribe Pablo la carta a los Hebreos y se escribe todo el capítulo 11, se da toda una descripción, pero yo quiero que usted entienda hoy algo más de lo que ha entendido. Dice la Escritura en el verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se esperaba? ¿Y qué es lo que no se veía? ¿A qué se refería el autor cuando define la fe como una certeza de algo que se espera y como la convicción de lo que no se ve? ¿Qué es lo que me está queriendo decir el autor? Ahora, tenemos la certeza, obviamente, porque en realidad sabemos que hay promesas que el Señor ha hablado y Dios no miente.
Y ahí, esto es súper importante. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué texto más fuerte? Quiere decir que si la fe no está detrás de tus acciones, es imposible que tú agrades a Dios. Quiere decir que tú podrás hacer mucho, pero aún si en lo que haces estás dudando, hasta en eso estás pecando y ni siquiera agradas a Dios. ¿Cuántas cosas puedes hacer tú porque alguien te dijo que lo hicieras? Pero no porque hubiera una fe en ti para hacerlo. Entonces, yo quiero que en esta noche, como cada clase, como cada vez que nos reunimos a través de este medio, tú permitas que Dios hable a tu corazón. Porque sabe, yo tengo una encomienda de parte de Dios y es de formar discípulos, y es de formar gente que va a formar a otros, no a deformarlos. Y usted no es que tiene que parecerse a mí, usted tiene que parecerse a Mashiach. Y por ende, al Padre. Porque el Hijo se parece al Padre. Y es una extensión del Padre. Entonces, la fe es algo seguro, es algo establecido y fiel, en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Obviamente la fe está ligada a la palabra. Si tú no tienes fe, te falta palabra. Así de sencillo. No te lo puedo adornar, no te lo puedo poner de otra manera. Si tú no tienes fe, te falta palabra. La fe solo se desarrolla por el oír la palabra, y eso está escrito en Romanos 10:17. Eso no lo digo yo. Eso está escrito en la palabra. Entonces, el capítulo 11 de Hebreos nos da una lista enorme de héroes de la fe, o por lo menos así los llamamos nosotros, y los vemos como personas como superiores a nosotros, pero en realidad ellos fueron hombres y mujeres como usted y como yo, con una enorme diferencia. Fueron gente que absorbieron la palabra, fueron gente que caminaron en la palabra. ¿Y en cuál palabra? ¿Los 66 libros? No, señor. En la Torá. Fueron gente fundamentada en la Torá. Fueron gente instruida en la Torá y en los profetas. En ellos basaron su vida. Y yo te pregunto, ¿y nosotros hoy qué? ¿Qué de nosotros? Por ahí yo he escuchado, es que esa lista de Hebreos no se ha terminado. Ok, no se ha terminado. Pero entonces, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estoy yo? Cuando nosotros nos ponemos a leer detenidamente el capítulo 11 de Hebreos, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me da vergüenza. Yo me siento mal. Miren lo que dice el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le habló cosas que aún no se veían. Dios le habló de un diluvio cuando nunca en la vida había llovido una tierra. No existía un registro de una sola lluvia. Dios le habló a él cosas que no se veían, cosas que iban a acontecer. ¿Por qué las creyó? ¿Cuál es la diferencia entre Noé y nosotros? Noé también no se equivocó. Claro que se equivocó. Hasta se fue a plantar una viña cuando Dios no lo mandó a plantar la viña después del diluvio. Pero él tomó la palabra. Él abrazó la palabra. Él la creyó.
Y yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha hablado, te ha dicho algo y aún no lo has visto? Y terminas diciendo, no, eso no era para mí, o esa palabra no era para mí. Y simplemente abortas una semilla que Dios estaba lanzando sobre tu vida como una tierra fértil, pero que en ese momento te cerraste a la semilla y definitivamente no se produjo nada. Mire el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vean, amados, esto lo hemos leído muchas veces. Yo le aseguro que usted ha predicado de eso, que usted ha escuchado muchas prédicas sobre eso. Pero yo quiero que hoy tú te metas en la palabra. ¿Y cuántas veces te has puesto a pensar que Abraham salió? ¿Y sabes qué? No es lo mismo que usted diga, yo me voy para tal lado de por sí, no tengo familia y voy solo y voy a ir a hacer como me vaya, porque voy solo. Abraham salió con su familia a una tierra, salió hacia un lugar sin saber hacia dónde iba. ¿Pero a dónde vas? Donde Dios me lleve. Esto no es fácil. Esto no es fácil para ninguno. Y aquí es donde nosotros somos retados. Y aquí es donde, mire, yo digo, en realidad no, las cosas que nos acontecen no es que sean sobrenaturales, es que en realidad el asunto es quién eres tú y quién soy yo. Porque lo que tú vives y lo que a ti te acontece es el resultado de lo que tú eres en esencia. Y yo le puedo decir y le puedo testificar, yo tengo un Dios que me sorprende todos los días de mi vida. Desde las cosas más pequeñas, desde aún el mínimo antojo que yo puedo tener, lo mínimo que yo esté pensando, añorando en mi corazón, una necesidad que yo tenga de algo, y viene la respuesta de Dios así. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Sobre qué estás caminando? Y esto lo uno a la clase anterior. ¿Qué evangelio has predicado y qué evangelio te ha nutrido? Porque si te ha nutrido un buen evangelio, estoy segura que tú eres un hombre y una mujer con una fe inquebrantable y con una fe enorme, enorme, para mover cualquier montaña que se te esté atravesando. Sigue diciendo la palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, refiriéndose a Abraham. Habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una palabra, él esperaba una promesa, él había creído lo que Dios le habló, él lo creyó. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué se podía esperar de Sara? ¿Qué se podía esperar de Abraham? Con la edad que ellos tenían. Y sin embargo, Dios cumplió la palabra. Lo que Dios les habló. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos retrasado el cumplimiento de muchas cosas por causa de que hay una fe
que no tenemos porque nos ha hecho falta ser envueltos por la palabra. La palabra te convierte el alma, la palabra hace sabio al sencillo. Y sabes, me vas a tener diciéndotelo y diciéndotelo y diciéndotelo, porque esta epístola a los Gálatas es crucial para que tú seas un hombre y una mujer con una salvación segura. Y todo esto es fundamento, es palabra. Y ellos estaban creyendo en la tierra prometida. Dice el verso 13, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Yo no sé usted, y en algunas ocasiones yo he preguntado esto. Y no hace mucho se lo pregunté a alguien muy importante para mí. Si Dios nunca fuera a cumplir todo lo que te ha dicho en vida, ¿tú le seguirías? Pues toda esta gente no vio todo lo que le fue prometido. Pero sin embargo, estuvieron tan tranquilos y tan seguros porque sabría que vendría el cumplimiento. Y dice, sino mirándolo de lejos. Y aquí es donde eso va conectado a la fe. Porque como te decía, el que tiene fe puede ver lo que Dios ve. Entonces, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Y es verdad, por eso cuando yo escucho a alguien que dice, mejor me devuelvo, mejor me hubiera quedado fuera, mejor no hubiera conocido de Dios, mejor tal cosa y tal otra, yo digo, o sea, entonces ¿a qué Dios conocieron? Y yo me pregunto, ¿se habrán convertido de verdad? ¿En qué pusieron la fe? ¿En el Padre? ¿O lo que andan buscando son las añadiduras del reino? Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, verso 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y mire, esto a mí me sacudió, dice la Escritura, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y yo quiero lanzarte esta pregunta en este momento, ¿se avergüenza Dios de ti? ¿O se siente complacido y agradado contigo? Verso 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Sabe qué esperaban todas estas personas? La tierra prometida. Eso era lo que ellos estaban esperando. Por eso aún José dio instrucciones y dejó dicho que aún sus huesos tendrían que ser sacados de Egipto y ser llevados a la tierra prometida, a la heredad que el Eterno le había prometido. Y esto es hermoso, saber todo esto. Mire, el verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Había una amenaza. Y ustedes conocen la historia, donde los niños estaban siendo simplemente asesinados. Pero los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. No temieron el decreto del rey. Sabían que sobre él había algo, que había un llamamiento, Dios les había hablado, había una palabra que estaba haciendo un efecto. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó
llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Y voy a lo mismo, ¿en qué tienes la mirada puesta? ¿En lo que tienes en tu cartera? ¿En lo que tienes en el banco? ¿En lo que tienes en tu casa? ¿En el negocio que tienes o en la profesión que tienes o en que no tienes nada? ¿A dónde está tu mirada puesta? Porque dependiendo de dónde esté tu mirada puesta, donde está tu tesoro está tu corazón. Y donde está tu mirada, ¿sabes? Eso es lo que te dará seguridad o inseguridad. ¿Cómo está tu vida en este momento? Donde yo escucho que toda esa situación ha metido a la humanidad en una angustia, en una zozobra. No hace mucho el tío mandó una lista, no sé si la vieron, de todas las empresas en los Estados Unidos que se han declarado en quiebra, que han cerrado, empresas que han hecho historia, que tienen un nombre, no son cualquier empresa. Y sin embargo, ellos no han podido confiar en una palabra, porque tienen su mirada puesta en otras cosas. Y sigue diciendo la palabra: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. ¿A quién veía él? Por eso le digo, fe y visión van de la mano. Porque si tú tienes fe, tú verás lo que Dios ve. Tus ojos se abrirán. Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo. Y Pablo quería llevar a los gentiles a esta experiencia, a que vieran a Dios más allá de lo que se les presentaba muchas veces. Y dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, o sea, la sangre en los dinteles de las puertas, para que el que destruía los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Y dice el verso 39 y 40, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron gran testimonio, mediante la fe recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué tremendo, qué amor el de Dios más grande. El Señor nos tiene para ver el cumplimiento de muchas cosas. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque ellos esperaban la tierra prometida. Pablo predicaba de la fe, que tiene que ver o está relacionado con que aún los gentiles heredarían la tierra prometida. Aún los gentiles. Eso es lo que quiere decir esto. Para eso fue escrito este capítulo 11 de Hebreos. Ahora sí, vamos al capítulo 2 del libro de Gálatas. Yo no quiero correr. A mí me interesa que usted aprenda. Yo sé que lo llevo por toda la Biblia, pero así se estudia la palabra. Así se estudia la Biblia. Es más, una Biblia que esté con las hojas pegadas, a mí no me convence ese creyente, porque quiere decir que casi nunca la abre para leerla. Así que fíjese bien cómo está su Biblia. Y le voy a decir otra cosa: deje a un lado su celular y busque la Biblia. Busque la escritura. Busque el libro. Búsquelo. El capítulo 2 del libro de Gálatas dice así: después, pasados 14 años, dice
llevando también conmigo a Tito. Fíjese que sabemos que Pablo estuvo 3 años en Arabia. Eso lo hablamos en la clase pasada. Y ahora dice que pasados 14 años subió a Jerusalén, o sea, 17 años después. O sea que este hombre duró 17 años estudiando la palabra. Y no es que Pablo era instruido, y no es que era fariseo de fariseos, y no es que conocía toda la ley. ¿Sabe? Pablo tuvo que desaprender para aprender. Pablo tuvo que quitarse un montón de cosas de encima para poder entender. Tuvo que quitarse un montón de logos, de palabras que no producían vida, para darle cabida a una palabra revelada que le sacudió la vida entera. Y yo no sé, pero yo quiero decirte esto. Dios está harto de los cabezones que solo tienen letra y letra y letra y letra. Y hay una enorme diferencia entre la letra y la revelación de esa letra. Y Pablo era un hombre que tenía mucha letra, pero la revelación la tuvo hasta que se encontró con Yeshua, con el Maestro. Y tenemos hoy mucha gente con nosotros que tienen mucha letra, pero si no tienen la revelación de la palabra, serán secos y no habrá fluir del Espíritu. Y lo que trae vida es el Espíritu de la palabra, que es lo único que va a hacer que usted y yo entendamos lo que antes no entendíamos. Sigamos leyendo. Dice la Escritura en el verso 2, capítulo 2, verso 2. Subí debido a una revelación. O sea, que el hombre no es que ni siquiera se fue a Jerusalén después de 17 años porque se le antojó. ¿Quién le reveló que tenía que ir a Jerusalén? El Señor. Pablo era un hombre de revelación. Yo te digo, ¿cuántas veces en tu vida has hecho las cosas porque tú crees o crees sentir o crees que así debe ser, pero nunca porque Dios te haya revelado lo que realmente tienes que hacer? Mire, amado, yo le voy a decir una cosa. Yo me siento en la autoridad moral para decírselo. Si algo he tenido siempre en mi vida es moverme y hacer cosas sin que Él me lo haya dicho, me lo haya revelado. Pero hoy en día muy pocos creyentes caminan en esto. Y es donde yo te digo, o sea, ¿cómo es posible que haya tanta falta de revelación en medio de nosotros? Y dice, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. O sea, tras que fue una revelación, todavía Pablo acude a aquellos que estuvieron aún antes que él. Él los respetaba, los honraba. Dice que tenían cierta reputación. El evangelio que predicó entre los gentiles, o sea, Pablo fue donde aquellos que estaban antes de él y les expuso cuál era la revelación, cuál era el evangelio que él ahora estaba hablándole a los gentiles. Y dice el verso 3, y ya aquí empieza como a complicarse un poco la cosa. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y aquí ya entramos, como quien dice, a hablar palabras mayores. Dice la Escritura que Tito era griego.
Él no era judío. Pero Pablo dice aquí que él no fue obligado a circuncidarse. Pablo no obligaba a los gentiles a circuncidarse. ¿Quién fue el primer hombre al que se le habló de circuncisión? Abraham. Abraham, porque la circuncisión era señal de pacto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es circuncisión? Tiene que ver con cortar el prepucio del miembro del varón. Eso es circuncidar. Prepucio en hebreo es orla. Y orla significa barrera. Espiritualmente hablando, la circuncisión en el varón, que es la cabeza del hogar, significa, espiritualmente hablando, echar fuera de uno lo que limita. Tiene que ver con que se pueda echar fuera o se pueda someter esa parte instintiva del ser humano. O sea que Abraham fue llamado por Dios para ser guiado por la espiritualidad y él iba a hacer a un lado sus pasiones, sus instintos carnales para buscar primero una relación íntima con Dios. ¿Quién es aquel que ha sido circuncidado entonces, de acuerdo a lo que nos está exponiendo la palabra? Es aquel que entra en pacto con Dios, que somete sus pasiones, sus instintos carnales, los hace a un lado para poner por primero su relación íntima con Dios. ¿Lo has hecho tú? Con esto tú sabrás si eres alguien circuncidado y si eres alguien bajo pacto. O sea, que primero se pondría lo espiritual y luego vendría lo carnal, porque no es que lo carnal estuviera malo, no es que estuviera prohibido para Abraham, que él pudiera tener un deleite con su esposa, no. Pero el Señor lo estaba llamando a entrar en pacto, lo estaba llamando a llevar una señal, y esa señal tenía que recordarle que antes de sus instintos carnales estaba el buscar a Dios y el tener una relación íntima con Dios. Ese es el asunto. Bien, la implicación propiamente de la circuncisión era que pudieran ser miembros del pueblo de Israel. Y eso era lo que se pedía, que se circuncidaran para ser miembros del pueblo de Israel. Ahora, hay varias razones por las que Pablo no quiso circuncidar a Tito. Y eso es algo pues que vamos a mencionar, porque es bueno que usted lo tenga claro, ¿verdad? Por lo menos te des una idea del por qué. Pablo no obligó a Tito, o por lo menos la escritura dice que él no lo obligó, por lo menos en ese momento. Pablo no lo obligó. Yo te pregunto, ¿tú crees que es posible obligar a alguien a convertirse? Pablo entendía eso. Pablo entendía que eso tenía que ser algo voluntario, que eso tenía que ser algo nacido del corazón, que eso tenía que ser una decisión personal. Y mire, por eso es que si hay algo que a mí me molesta, es cuando he llegado a un lugar, una casa, a algún lado, y me dicen, pastora, ore por fulano que no ha recibido al Señor, para que haga la oración de fe, que ore, que haga la oración de fe, que haga la oración de fe. Uy, vea, ¿saben qué? Yo creo que la primera persona que tiene que convertirse es la que me lo está pidiendo. Porque esto no es algo que se pueda forzar a la gente. Y no era algo que Pablo pretendía hacer. Y sigue diciendo el verso 4 de Gálatas 2. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas
para expiar nuestra libertad, la que tenemos en Yeshua, para reducirnos a esclavitud. Quiere decir que aún en el tiempo de Pablo había gente que se infiltraba y quería ver qué estaba haciendo Pablo y qué era lo que estaba enseñando y que cómo era que lo estaba haciendo. Pero ¿qué era lo que se vivía en los tiempos entonces de Tito? Pues vamos a verlo. Busque Tito, capítulo 1. Y mire cómo le escribe Pablo a Tito. Del verso 10 al 16 dice: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, porque esos estaban ahí molestando y más que Tito no se había circuncidado. A esos es preciso tapar la boca. Vea cómo hablaba Pablo. Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, refiriéndose a los cretenses, vea lo que dijo, o sea, usó una palabra muy fea, muy peyorativa, dice: los creyentes son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y dice: este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan, ojo con esto que es importantísimo, fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que se apartan de la ley. Aquí la palabra verdad se traduce como ley. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro. Pero pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiero definirles lo que tiene que ver con fábulas judaicas. Esto tiene que ver con tradiciones. Cuando Pablo habla de fábulas judaicas, está hablando específicamente de tradiciones que obviamente han sido pasados de generación en generación en el pueblo de Israel. Y recordemos obviamente que habían discípulos que querían circuncidar a los recién convertidos, pero ¿cuál era el problema aquí? ¿Qué era en sí lo que Pablo veía como problema? ¿Cómo iban a tomar a un recién convertido, hacerle la circuncisión y con esto prácticamente hacerlo un judaizante que tenía que cumplir con las tradiciones? Y cómo un nuevo converso iba a entender cuáles eran sus tradiciones. Ellos no conocían esto. Entonces, cuando les decían circuncídate, en realidad ellos muchas veces no se circuncidaban porque fuera una convicción en sus vidas. Era por agradar a la persona que se lo estaba diciendo, a quien en el momento le estaba diciendo tenés que circuncidarte, pero ellos no entendían en sí. Se habían desarrollado, habían crecido fuera de su cultura, aunque fueran parte de la nación de Israel, aunque sean parte de las 10 tribus dispersas de Israel, aunque fuese así, ellos estaban descontextualizados, desculturados, ellos estaban fuera de esto, ellos no entendían. Entonces, hacerles esto en su propia carne, ellos no entendían que era esto. Entonces, Pablo muy fuertemente habla, y busque Filipenses, por favor, capítulo 3, versos del 2 al 4, dice: guardaos de los perros. Oye, es que Pablo era para hablar. Imagínese uno predicando así, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo,
Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Como diciendo Pablo, si se trata de circuncisión, ven y le muestro que la tengo hecha. O sea que a mí no me venga con eso. Pero los que somos circuncidados somos los que servimos a Dios de corazón. Los que obedecemos a la palabra. Entonces, Pablo decía esto y lo explicaba. Y cuando usa el término perros, se refería precisamente, así se le llamaban a los gentiles. Y Pablo lo que hacía era que quería explicar, porque existían varias, y pónganme atención en esto, existían varias interpretaciones para hacer la circuncisión. O sea, la Torá no pone un método, no explica un método como tal de cómo debía hacerse. Pero en el tiempo de Pablo, resulta que se tenían varios métodos. Unos decían, pues le quitamos 1 centímetro. Otros decían, le quitamos 2. Y otros hasta 3 de prepucio, imagínense. Pero ¿qué pasaba? Que cuando alguno de estos se circuncidaba, de repente se topaba con otro, y tal vez a ese le habían quitado 1 centímetro nada más, y al el otro con el que se topaba le habían quitado 2. Entonces, el que le quitaron 2 le decían que le quitaron 1. No, pero es que a usted le hicieron mal. Está inválida esa circuncisión. Te quitaron solo 1 centímetro. Y ese pobre era vuelto a meter ahí a cirugía, como quien dice, para que le quitaran 1 centímetro más. Problema está cuando a algunos le habían quitado 3 y se topaba con que la verdad era que solo 1 centímetro había que quitarse. Porque hasta de esto habla la historia. De que más de uno se había revertido la circuncisión. Imagínense el proceso, o sea, Dios de los cielos, ¿verdad? Ahora, miren, hay muchos textos que podemos ver. No me voy a meter en pero se lo menciono. Usted me puede decir, pero Pablo aceptaba o no la circuncisión. En Hechos 16, del 1 al 3, el mismo Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Su madre era judía, su padre era griego. Y como usted sabe que andaban detrás de Pablo viendo a ver qué hacía, de como Timoteo tenía papá griego, entonces Pablo no lo agarró y lo circuncidó. O sea, él no es que estuviera en contra de la circuncisión, es que el asunto no era sí o sí no, es que había cosas más allá que eso, más de lo de la carne. Y Pablo estaba enfocado en eso. Entonces vamos a explicar un poco mejor lo que es la posición de él, dónde se tomó la decisión. Porque uno podría decir, bueno, pero entonces ¿quién autorizó a Pablo para que no circuncidara a los gentiles o dijera que los gentiles no se tenían que circuncidar? La misma palabra lo habla. Hechos capítulo 15. Todos hemos hablado de este capítulo, ¿verdad? Este capítulo se las trae. Es bastante bueno, explica muchas cosas. Y en el verso 1 de Hechos capítulo 15, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme, y ojo aquí, al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren qué complicado. Y quiero que podamos transportarnos a aquella época. Imagínense que los judíos, los fariseos, los líderes religiosos guardaban las sinagogas, todo lo que ahí se daba, lo que se había enseñado al pueblo, ¿verdad?, de Israel, que había que circuncidar
circuncidarse y guardar todo, ¿verdad? De acuerdo a sus tradiciones. De repente aparece Pablo con un evangelio dado por revelación que les voló la cabeza a todos esos. Y de repente ellos empiezan a darse cuenta que un montón de gentiles empiezan a inundarles las sinagogas. Los gentiles empezaron a buscar las sinagogas, porque Pablo les estaba hablando que ellos ahora ya estaban convertidos y que ellos ya ahora eran parte del pueblo de Dios y que ellos tenían que congregarse en Shabbat. Entonces, los gentiles acudían y no acudían solos. Acudían con toda su familia, que era un familión, por cierto, porque antes se tenían muchos hijos. Entonces, vea la crisis. Para las familias judías que guardaban todo este sistema religioso, todo, que pensaban, nosotros que hemos criado a nuestros hijos en el conocimiento de la Torá, ¿verdad? Tanto escrita como oral, en las tradiciones de nuestro pueblo, para que ahora venga uno por ahí que le guiñe el ojo y quiera casarse con ella, y siendo un extranjero, siendo uno que no es ni pueblo de Dios. Imagínense la revolución que se armó en ese tiempo. Entonces, obviamente, ellos no se querían mezclar con ningún gentil. Los judíos no querían. ¿Por qué? Porque también ellos conocían una historia de cómo el pueblo de Israel en tiempo pasado, por haberse mezclado con paganos, con extranjeros, eso inclinó el corazón de ellos a dioses ajenos. Entonces no es que no tuvieran su razón de ser, todo su celo y como ellos estaban. Claro, uno tiene que meterse en la historia, tiene que entender por qué esto se da, por qué era la posición de ellos, ¿verdad? Pero imagínense, Pablo enviado a los gentiles a decirles, ustedes son pueblo, y vienen aquellos con aquel poco de mañas, con todos esos chiquillos criados fuera de la Torá, y de repente a meterse en la sinagoga donde todo está tan riguroso y donde ya se asustaron ¿verdad? Los líderes religiosos, ahora se me van a juntar los míos con esa chusma. Esto fue terrible. Y Pablo lo que estaba viendo en los gentiles es que ellos también eran pueblo. Pero esta otra gente del pueblo de Israel no lo entendía. Pablo sabía que ellos habían sido asimilados por culturas paganas. Esto fue un asunto no fácil. No era fácil. Mire, yo me pongo a ver si de repente, y ve y se lo aseguro, que si de repente, bueno, ya que se abra Faro de Luz y que nos haga fila un montón de metaleros ahí, pelo largo, tatuados, todo, yo no sé, o no sé ni quiénes, que nos haga fila ahí, gente que usted considera que no. Habrá más de algún religioso que va a llegar a decirme, pastora, nos está inundando con el paganismo la Santa Iglesia. ¿Y qué te diré yo? Por ellos también murió Yeshua. Y ellos también tienen que conocer el evangelio del reino. Y ellos también son almas por las cuales el Padre mandó a su Hijo. Y es la gente que hay que salvar. Es la gente que hay que atraer. Ahora, esto no es fácil de manejar. Porque no es que tú te vayas a un lado ni al otro. Y aquí es donde yo siempre he dicho, los extremos no son buenos. Tiene que haber un punto de equilibrio. Y la iglesia tiene que entender el punto de equilibrio. Yo nunca olvido la experiencia que yo tuve
en Palmares, o que tuvimos el pastor y yo en Palmares. A nosotros nos buscaron como la trayectoria del ministerio nuestro para que levantáramos allá una obra. Gente que quería conocer raíces hebreas. Pero nosotros a ellos nunca les dijimos ni que yo era rabino, ni que el pastor era rabino, ni que teníamos una sinagoga. Nunca. Sino que éramos gente que amábamos Israel, que abrazábamos las festividades, que estábamos aprendiendo de raíces hebreas. Y al pasar del tiempo, algunos de ellos se fueron y se molestaron porque nosotros no pusimos una sinagoga en Palmares. Faro de Luz no es una sinagoga. Yo no soy rabino. Y a mí me hace gracia porque hay gente que se va a los extremos. Y yo te quiero decir, no puede ser que pierdas tu esencia y tu función. Y Faro de Luz tiene una asignación y es ser un medio para conciliar y traer a la luz y a la verdad a mucha gente que ha estado en tinieblas y que necesita encontrarse con la luz de un verdadero evangelio. Nosotros somos pueblo de Dios. A mí me cobija lo que está sobre Israel. Yo soy una hija del pueblo de Israel. Y el Señor me lo ha hablado mucho y aún a través de profetas. Y el Señor ha traído a cumplimiento muchas cosas. Pero eso no me hace a mí que me envuelva en manto y que haga así a los que son cristianos, o que haga así a los que son judíos, o que caminan en el mesianismo. Yo sé quién soy, yo tengo mi identidad y qué bueno sería que tú la tuvieras. Porque eso te ayudaría. ¿Sabes qué? Necesitas saber quién eres. Porque los tiempos que vamos a atravesar son tan fuertes, pero tan fuertes, que si tú no estás bien ubicado en quién eres tú, y no conoces tu origen, y no conoces hacia dónde vas, y no conoces de quién procedes, te vas a ver en serios problemas. Entonces, así como Pablo tenía claro hacia quién iba dirigida la palabra, tenía claro muchas cosas, porque por revelación le fue mostrado. Y te voy a decir algo, nunca juzgues a alguien que hace algo solo porque a ti no te parece. ¿Sabes? Respeta la revelación que la persona tiene. Porque el hecho de que a ti no se te haya revelado algo no quiere decir que esa persona esté equivocada. Así que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y a veces se nos va la mano en nuestra religiosidad. Entonces, Pablo entendía, como les dije, que ellos eran gentiles o israelitas que fueron asimilados por otros pueblos, ¿verdad? Y obviamente, pues las autoridades en las sinagogas estaban incómodos, estaban molestos con el accionar de Pablo. Y las autoridades obviamente creían que la solución estaba en esto que ellos estaban pidiendo. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, pero qué petulancia. ¿Cómo decirle a alguien si es algo o no es algo? Al final, ¿quién es el que ve el corazón? Y Dios es el que al final va a decir. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Porque algunos que hemos creído que andan ahí muy, ¿qué le digo? Caras largas o pálidos y apaleados, que son más santos. No. Dios ve el corazón y Él es el que sabe. Y aquí hay que poner atención a esta palabra, rito. Viene del griego ethos, que significa costumbre, hábito. Quiere decir que querían meter aún a los gentiles a sus hábitos, a sus costumbres. Entonces, como vemos, el tema no es la circuncisión, sino la tradición de la circuncisión. Ese era el pleito que había. Y quiero decirte algo. Si nosotros vemos en ese tiempo, en el contexto de Pablo, había mucha influencia griega. Aunque los romanos estaban en gobierno, realmente la cultura griega nunca salió del todo. Siempre estuvo ahí. Y para los griegos, que ellos adoraban el cuerpo, para ellos el cuerpo era hermoso y todo, ver a uno que se había quitado un pedazo era una barbaridad. Ellos eso no lo concebían por ningún lado. Eso era un acto de barbarie, definitivamente. Entonces, obviamente los griegos siempre quisieron imponer su cultura, desde Alejandro Magno, ¿verdad? Y todavía, cuando pasa el tiempo de Alejandro Magno y viene Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que conocemos la historia, que se levantaron los macabeos y toda esa situación, que fue lo que trajo una opresión terrible sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era el gobierno de los griegos sirios, y ellos entonces impidieron estar en las sinagogas, hacerse la circuncisión, usar la talit, que la menorá no se encendiera. O sea, ellos vinieron a un montón de cosas. ¿Y qué pasó? Que las familias judías más light de la época, por estar en la moda y no tener problemas con nadie, simplemente dejaron entonces de circuncidarse. Y ahí fue donde algunos de ellos se atrevieron aún a revertirse la circuncisión, que ni me pregunte cómo fue eso, porque no les sé decir. Ellos iban a los gimnasios de los griegos, pero obviamente donde se desvestían, pues no querían que los griegos le vieran la barbaridad que se habían quitado un pedazo. Entonces, para que no se dieran cuenta que ellos eran judíos, dígame cómo, no sé de dónde se quitaron para ponerse allá, ni sé cómo quedó. Pero eso pasó. Ahora, con todo esto, lo que se cree es que cuando se hablaba de circuncisión, no era algo tan complicado como lo que nosotros entendemos hoy como circuncisión. Cuando Dios le habló a Abraham de circuncidarlo, cuando Josué, antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a Jericó, en Gilgal, circuncidó a todos los hombres de guerra. Dice que agarró unas piedras ahí, como cuchillos afilados, y les hizo la circuncisión. Tal vez era algo que no era tan serio, tal vez era algo pequeño, pero entonces, ¿qué pasó? Que a través del tiempo, como algunos de ellos se pudieron revertir la circuncisión, fue donde entró en escena todo este sistema religioso de Israel, y entonces empezaron a poner un método para circuncidar, que era lo que les decía anteriormente. Unos decían que se quite 1 centímetro, otros 2 centímetros, otros 3, o yo no sé si tenían que quitarse todos los centímetros, yo no sé, pero le digo que era un método para que ellos simplemente no pudieran echarse para atrás. Todo esto se ha vivido en la historia. Y el libro de Gálatas habla mucho de circuncisión, y todos los otros escritos usted va a poder entenderlo de una manera más fácil. Entonces, en el verso 2 del capítulo 15, dice: Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque querían poner el rito de Moisés. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mire qué increíble, o sea, ellos compartían para que ellos hablaran de que los gentiles se habían convertido, quiere decir que los gentiles se habían vuelto del paganismo, que los gentiles estaban siendo obedientes a la Torá, que estaban viviendo Torá. Esto era una muestra precisamente de la conversión. Y aquí los discípulos estaban llevando a los gentiles a Yeshua o al judaísmo, pero con la autoridad de Yeshua. Los rabinos de la época lo que querían era imponer sus tradiciones. Entonces, ¿qué sabían los apóstoles? Que si ellos le permitían a los rabinos meter mano en esto, simplemente los nuevos convertidos que iban a venir al evangelio iban a tener que abrazar el judaísmo con todo y las tradiciones, con todo y las cargas pesadas. Eso era lo que los apóstoles no querían, ni Pablo tampoco. Por eso todo ese conflicto, ¿verdad? Y que se dio en toda esta situación. Sigue diciendo el verso 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Otra vez. Dice, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles, escuche esto, el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, se levanta Pedro, dice que aún los gentiles por boca de él recibieron el evangelio, recibieron la palabra, y aún fue tanta su conversión que hasta el Espíritu Santo se les fue dado. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Vean qué tremendo. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Dice, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Acuérdense que Jacobo, el hermano de Yeshua, era el líder de la iglesia de Jerusalén. Estaba al frente de la asamblea. Y Jacobo respondió, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Refiriéndose, Pablo mencionó al profeta Oseas. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, oiga, que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. O sea, el mismo Jacobo dijo, no sean tropiezos, no los perturben, no los inquieten, no los molesten, sino, escuche, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí empieza a enumerar 4 leyes que les iban a pedir a ellos que cumplieran. Que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y vea lo que dice el verso 21, y aquí está la explicación.
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Amados, cuando habla aquí de Moisés, que estaba en cada ciudad, que tenía quien lo predicara cada sábado, está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la Torá, que se leía en cada Shabbat. Entonces Jacob lo que pensaba era, no los molestemos, pidámosles estas 4 cosas, que ellos conforme asistan a las sinagogas y aprendan de las leyes de Moisés, aprendan la Torá, ellos van a ir corrigiendo todo lo que tengan que corregir en su vida. Para mí no hay nada mejor que cuando alguien llega a la iglesia. Yo nunca le he dicho a una persona, si llegó con pelo largo un hombre, córteselo. Que si llegó con un arete, quíteselo. Que si llegó con tal cosa, nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en la obra del Espíritu de Dios. Yo creo que la palabra es la que convierte el alma. Yo creo que es Dios el que trae convicción de pecado. Yo creo que yo no quiero un pueblo hipócrita, que delante mío sea una cosa, pero cuando salen de la iglesia, todo lo que tienen ahí en su corazón y lo que desean hacer lo van a hacer afuera. Mejor sea usted como es y que yo le vea lo que le tengo que ver. Es mejor a que usted me ponga a mí una carita de yo no fui y que vaya después a hacer cosas que nada que ver. Cada uno tiene que ser como es, porque de por sí Dios se va a encargar. Mire, Dios es experto. Aquí no hay problema de nada, nadie se le escapa al Señor. Nadie. Entonces, ahí estaba la explicación y ya había quedado claro. Ok, volvamos entonces a Gálatas. Y ahorita vamos a ir terminando. Gálatas 2, verso 4, dice, a pesar de los falsos hermanos, acuérdense que veníamos hablando de Tito, ¿verdad? Que no había sido obligado a circuncidarse, dice el 4, a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Yeshua para reducirnos a esclavitud. Aquí aparecen 2 términos muy importantes, libertad y esclavitud. Pero es bueno entender que es libertad. Y esto es bueno entenderlo de acuerdo a la misma escritura. Busque el Salmo 119, por favor. Versículo 44 y 45. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿qué es libertad? El buscar los mandamientos, el andar en su ley. Eso tiene que ver con libertad. Juan 8. Perdónenme que vaya un poco rápido, pero es que son tantos textos. Juan 8, del 31 en adelante dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra es la verdad, Yeshua es la verdad, Yeshua es la palabra. Y le respondieron, aquí le brincaron, ¿verdad? Descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire qué mentirosos. Esclavos en Egipto, esclavos de los persas, esclavos de los babilonios, esclavos de los griegos, esclavos de los romanos. Y dice que nunca habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Qué fuerte, Dios mío! ¡Qué fuerte! Se lo digo sinceramente, es que el Señor es un artista para decir las cosas y desnudar a todo el mundo. Juan 17, 17, en esta oración tan hermosa que él hizo por sus discípulos, él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la que nos hace libres. Él es hermoso. Juan 14, 23 y 24 dice: respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Perdóneme, pero discúlpeme. Usted me puede decir que usted ama mucho a Dios. Usted a mí no me tiene que convencer de nada. Pero si tú no guardas la palabra de Dios, no puedes decir que amas a Dios. Y como le digo, no se lo digo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, o sea, no se le estaba hablando nada nuevo a ellos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, nada nuevo se les estaba hablando. Ningún mandamiento era nuevo. Todo se les había hablado desde el principio, desde la antigüedad. Juan capítulo 5, verso 45 y 46 dice: no penséis. Vean lo que les dice Yeshua, es que qué tremendo. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, el Señor confronta a esta gente y simplemente les dice: vean, ustedes dicen que tienen la doctrina de Moisés, pero eso es mentira. Pero no se preocupen, que yo no lo voy a acusar. El mismo Moisés se va a encargar de decir que ustedes están mintiendo. Porque si eso fuera cierto, ustedes creerían en mí, porque Moisés, de quien escribió, fue de mí. Así de sencillo. Entonces el requisito es creerle a Moisés. Vean, así de sencillo. El requisito es creerle a Moisés. Pero hoy ni siquiera se conoce lo que Moisés escribió. Por eso cuando alguien dice: es que eso de la ley, eso de la Torá, eso del Antiguo Testamento que ya pasó, yo te digo, o sea, ¿cómo vas a creer en Yeshua? ¿Cómo vas a conocer a Yeshua si ni siquiera conoces lo que escribió Moisés de él? Si rechazas a Moisés, ¿podrías venir al maestro? Si rechazas a Moisés, o sea, es increíble. Juan 7, 19. Dice: ¿no os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentáis matarme? O sea, el Señor era confrontativo fuertemente. Mateo 5.
Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, de lo que Moisés escribió, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí es donde nosotros nos encontramos. El asunto de que simplemente los fariseos y los escribas no estaban cumpliendo con la ley de Moisés. Ni ellos estaban haciendo. Por eso el Señor les tiraba tanto. ¿Por qué? Y vea qué interesante esta pregunta. ¿Por qué le quitó la autoridad Yeshua a los fariseos de enseñar las escrituras y se le entregó a los apóstoles? Y Yeshua le entregó a los apóstoles la autoridad de enseñar las escrituras a las naciones. No fue a los rabinos, no fue al Sanedrín, fue a los apóstoles, que les dijo que fueran e hicieran discípulos. Se la dio a gente del vulgo, se la dio a gente no instruida en escuelas rabínicas, se la dio a hombres que aún tal vez no pudieron continuar en los grados de escuelas rabínicas, que no tuvieron gran instrucción. Y la autoridad de ellos simplemente les fue quitada. Y miren lo que dice Gálatas 2:5. Volviendo a Gálatas 2:5 dice: a los tales ni por un momento, dijo Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. O sea, Pablo se les enfrentó de una manera radical y le dijo: ni por un momento accedimos a someternos, para lograr que la verdad del evangelio ustedes la puedan vivir. No las tradiciones, no las imposiciones, no los yugos, nada de eso. Mateo 21. Verso 23. Dice: cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y ancianos del tabernáculo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron. Vea qué increíble. Los principales sacerdotes le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Saben? En la época de Yeshua, no era que cualquiera se levantaba y decía: voy a dar una palabra, o voy a ir a pararme a la plaza a enseñar. No. Se le llamaba cuentas. ¿Y usted de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Quién fue su maestro? Entonces, vea qué interesante, porque le pregunta, o sea, lo que le estaban diciendo era: ¿quién era tu rabino? ¿De quién aprendiste? Y en realidad, pues, prácticamente eso es lo que pasa hoy en las iglesias, ¿verdad? Que cuando uno dice que le ceden el púlpito para ir a predicar, le hacen a uno toda una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Y usted cuántos años tiene en ese ministerio? ¿Y quién le da cobertura? Y que aquí, que allá, y esto y el otro. Vivimos lo mismo que en ese tiempo. Entonces, el Señor te
terrible, ¿verdad? Que era. Dice en el 24, respondiendo Yeshua les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Yeshua dijeron, no lo sabemos. Entonces él les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y así se les zafó, ¿verdad? Y mire, sigue diciéndole, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero les dijo, hijo, vete, voy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y dijeron ellos, el primero. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué fuerte! Después les refirió otra parábola. Mire, oíd otra parábola. No, si es que cuando Yeshua la agarraba. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Todos sabemos cuál es la viña, ¿verdad? El pueblo de Israel. A eso se refería. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ay, Dios mío, mire, qué duro esta palabra, se lo digo así sinceramente. Esto dijo el Señor a los fariseos y a los escribas. Ustedes han sido los labradores que no han cumplido. Y el Señor entregará la viña a gente, a una nueva generación que sí producirá el fruto que ustedes no lograron producir. Les voy a dejar textos ahí para que ustedes los estudien. Jeremías 8, del 7 al 10, es un texto muy importante porque el profeta está hablando de cómo los escribas habían cambiado la verdad, que habían diluido la esencia de la palabra, por eso en ellos ya no había sabiduría. Y dice ahí que ellos la habían cambiado precisamente por avaricia. Por eso es que el Señor les había hablado desde el tiempo del profeta Jeremías y desde el tiempo del profeta Ezequiel, porque también está ese texto de Ezequiel 34, del 1 al 16, donde habla de los pastores inútiles, los pastores que lo único que han hecho es aprovecharse de las ovejas, de los pastores que van a tener que darle cuentas a Dios. Todo esto se refiere a lo mismo. Y entonces por eso el Señor ya había hablado de antemano que Él mismo les quitaría la autoridad a ellos. Volviendo a Gálatas, ya vamos a ir terminando. 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo,
Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Quiere decir que Pablo sabía que esta gente podía tener mucha sabiduría y podía conocer mucha letra, pero realmente toda su sabiduría no era más que vanidad. Y quiero prácticamente cerrar con un capítulo que tiene que ver, quedamos entonces en el verso 6, vamos ahora por el verso 7 para la próxima clase. Con Mateo. Y saben, quiero cerrar con esto porque ustedes no tienen idea cuánto me llegó, cuánto me tocó esta palabra. Y esta palabra se la habla el Señor a los fariseos, a los escribas. Nada más quiero explicarles un poquito, y es el capítulo 23. Voy a leerles solo del verso 1 al 3 y luego vamos a oír un audio. Dice: entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cuando habla de la cátedra de Moisés, era una banca hecha de piedra donde se sentaban los escribas y los fariseos a enseñarle a todos aquellos que llegaban a la sinagoga. Y hace referencia precisamente a ese lugar, ¿verdad? Donde estaba esa banca, esa silla. Y dice el verso 3, así que todo, es que, amados, qué fuerte, vean, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y da una lista de cosas que ellos no hacían bien. Entonces parece como contradictorio. Hagan lo que dicen, pero, escuchen lo que dicen, porque ellos están hablando la palabra de Moisés, la ley, y háganlo, pero no lo hagan conforme a sus reglas. En sí, eso es lo que Yeshua les estaba diciendo. Entonces, todo lo que Moisés diga, guárdenlo y háganlo. Hasta ahí. Y voy a ponerles un audio. De hecho, aquí entre las cosas que dice el texto, este capítulo 23, dice que ellos usaban ropas costosas y bueno, da una serie, le gustaban las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamaran rabí. Rabí significa el grande. Y dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Miren lo que el Señor Yeshua hablaba. Él les estaba diciendo, solo uno es el grande. Tampoco los llamen padre, porque solo hay un Padre en los cielos. Y yo quiero que vea que hay una serie de cosas que el Señor sí denunció y sí habló. Y vamos a cerrar esta clase, pero quiero pedirte por favor que cierres tus ojos. Y son 7 minutos aproximadamente. Y con eso cerramos. Pero te pido que cierres tus ojos y trates de oír al Maestro hablando esta palabra y este capítulo 23. Denme un momentito, por favor.
Sobre la tierra, desde la justo
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos cada uno de nosotros presentarnos delante de ti. Señor, para pedirte que venga, Señor amado, la revelación que va a transformar mi vida, Señor. Señor, que hoy ocupamos levantarnos como se levantó Pablo, Señor. Viendo como tú veías, Padre Santo. Señor amado, porque cuán duro ha sido, oh Dios, ver cómo nosotros los hombres ponemos, Señor, cargas pesadas sobre nuestra gente, Señor, que ni aún nosotros cumplimos. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Oh Dios, líbranos de todo orgullo, de toda actitud soberbia, Señor, de toda letra que nos haga creer que por el conocimiento estamos sobre los demás. Porque aún tú dijiste a nadie llamen rabí, porque solo uno es el maestro y todos son hermanos. Padre, no hay ninguno más grande que tú, Señor. Dios, transforma nuestra vida, Señor, y perdónanos por las veces que mandaste, Señor, y usaste vasos, Señor, que tal vez rechazamos con una palabra sencilla, porque nos hemos sentido grandes, Señor, hemos sentido que sabemos mucho y hemos menospreciado, Señor, como el mismo Israel y aún como Jerusalén, Señor, que tú le enviaste a los profetas y los apedreó, Señor. Dios de los cielos, quita de nosotros toda actitud incorrecta y ayúdanos, oh Dios, para que tu palabra, tu evangelio sea revelado, Señor, y podamos predicar la fe como tú, Señor, se la mostraste a Pablo, Señor. En este tiempo en que la humanidad te necesita, en este tiempo de la cosecha, en este tiempo donde tantas almas están requiriendo de ti, Señor, úsanos, Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua. Padre bendito, yo te doy las gracias, Señor. Amén. Amados, Dios les bendiga y nos vemos de noche. Parece que el audio no llegó bien. Se los vamos a hacer llegar cualquier cosa. Disculpen por esto. Errores técnicos. Definitivamente que estamos en vivo. Así que nos disculpan. Dios les bendiga.